Hello, me da mucho gusto estar una vez más aquí con ustedes, esperando que cada uno de aquellos que siguen pueda estar bien bendecido por el Señor, haga salud, paz, tranquilidad en su hogar y sobre todo pues que el Señor pues, les provea trabajo, bendición material para poder sobrevivir en la tierra y caminar en los caminos del Señor. Voy a hablar de un tema bastante controversial ya que con ello he debatido muchas veces acerca de estas denominaciones, las religiones. Las membresías de la iglesia les hacen sentir a los miembros de la iglesia como que ellos son dueños de su vida o los manipulan de una manera que ellos no se sienten bien. Y algunos no pueden ni decir nada porque muchas personas que llegan a estas congregaciones se sienten manipuladas tanto que parecen que ellos es necesario que ellos los manden o los asistan de esa manera. Pero les quiero hablar una verdad muy sustancial para poder uno permanecer vivo en esperanza y no tener, como se llama, un viaje de culpabilidad en los caminos del Señor. Se sienta libertad. Yo digo que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Permanecer en el Señor es lo más importante y mantener nuestros perfiles como Él quiere que los mantengamos. Entonces, el tema es de este estudio, la membresía en la congregación o en la iglesia, como dicen los mayoría de los cristianos, eclesia. La palabra iglesia significa reunión, asamblea, conjunto de personas que se unen para un propósito. Entonces, la membresía en la iglesia no es un requisito para la salvación. Muchas veces me preguntan, he tenido muchos temas controversiales con muchas personas que son miembros o son líderes de estos movimientos. Me preguntan, ¿ser miembro de la iglesia es necesario para la salvación? Bueno, la respuesta se la voy a dar rotundamente, no. El destino eterno de cada persona se determina por su respuesta a la inspiración del Espíritu Santo. Por eso no debemos de juzgar cómo personas a veces le hablan de las cosas del Señor y viven una vida separada de esos grupos y los juzgamos que no va a ser salvo. Olvídese de eso. Si la persona está siendo edificada por el Espíritu del Señor, lo ha llamado para que sea un hijo de Él. ¿Quién es usted para juzgar? El destino de cada uno de nosotros se determina por la respuesta a la inspiración del Espíritu Santo. Quienes obedecen al Espíritu Santo viven por fe. Quienes se niegan a obedecer su voz viven en rebelión. Yo conozco muchas personas que no son ni miembros de la iglesia, asisten de vez en cuando, pero no tienen un requisito necesario y lo toman como una sopa Maggi que te tiene que alimentar. No, son personas bien conscientes de su entrega total al Señor. Mediten la palabra, estudian la palabra de Dios, estudian hasta por muchos predicadores que le hablan y les predican, tienen libros, son excelentes cristianos. Yo les doy gracias al Señor porque ellos han sido liberados de muchos prejuicios y perjuicios que hay en ciertas congregaciones, si no en la mayoría, pero muchas, como manipulan los vivos. Los líderes de la iglesia se han vuelto multimillonarios. ¿Quién tiene la culpa? Las personas que no tienen un concepto definido de lo que es verdaderamente ser el Hijo de Dios y separado de muchas cosas que no nos ayudan. Por eso muchos decidieron mejor tener un grupo o alejarse, estudiar la palabra de Dios con algunos amigos que pueden con ellos hablar de temas importantes. Ninguna organización religiosa ni clérigo puede enviar a alguien al infierno ni salvarlo de él. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué fundó Jesús su iglesia cuando estuvo en la tierra? La respuesta es muy sencilla. Jesús fundó su iglesia para nutrir, sostener y edificar a sus seguidores. Efesios 4, 11 y 12. Si la membresía en una iglesia no es necesaria para la salvación, ¿por qué querría alguien ser miembro? Unirse a una iglesia es similar a unirse a cualquier grupo con una misión y un mensaje claramente definido. Muchas personas trabajan juntos y uniendo fuerzas
pueden lograr cosas mucho mayores que las que se logran individualmente. Por ejemplo, con el tiempo 100 personas pueden comprar y pagar fácilmente un edificio para una congregación o una iglesia. 100 contribuyentes pueden ofrecer una escuela bíblica de vacaciones y otro programa para los jóvenes de su comunidad. 1000 personas pueden establecer y mantener proyectos como un hospital misionero, una escuela o una editorial. A lo largo de los siglos, las iglesias cristianas han brindado una gran variedad de servicios valiosos a sus miembros, comunidades y sociedades. Por lo tanto, las iglesias cristianas no deben considerarse una parte esencial de la vida. Nuestro mundo es un lugar mucho mejor gracias a los grupos organizados dentro del cristianismo. Cada iglesia satisface necesidades diferentes. Benditas sean las personas que pueden encontrar y asistir a una iglesia que las edifique y las apoye. Si la vida de la iglesia es su prioridad, entonces busque una iglesia que tenga una vida de iglesia próspera. Si el estudio bíblico es su prioridad, entonces busque una iglesia que cumpla con este requisito. Si los problemas sociales son su prioridad, busque una iglesia que se enfoque en ello. Prioridades primero, no la importancia que líderes tienen en su mente, como ellos dicen, este es mi proyecto, olvídense de eso. Si el proyecto no edifica alrededor de ustedes o a ustedes, a las personas que están alrededor de la comunidad, desista, salga corriendo de esos lugares. Encontrar una iglesia que satisfaga la necesidad de tu familia puede requerir algo de esfuerzo, pero el esfuerzo vale la pena si encuentras un lugar al que puedas llamar hogar. Solo recuerda dos cosas: no existe la iglesia perfecta y la membresía en la iglesia no tiene absolutamente nada que ver con la salvación. Mucha gente cree que la salvación depende de cada iglesia. Esto no es cierto. La salvación no depende de pertenecer a la iglesia correcta o a su denominación. Al contrario, tú personalmente determinas tu propia salvación según tu respuesta al Espíritu Santo. Ten mucho cuidado con los grupos religiosos que se creen superiores a los demás. Hay muchos. Desconfía de los grupos que se autoproclaman la única verdadera iglesia de Jesucristo y de las iglesias, quien ponen rituales a sus miembros para ser salvos. Aléjate de las iglesias que creen ser el único pueblo de Dios. Cuando Jesús estuvo en la tierra, la nación de Israel estaba compuesta tanto por judíos religiosos como por judíos seculares. Los judíos religiosos podían dividirse esencialmente en tres subgrupos. Estaban los esenios, un pequeño grupo de personas que vivían en comunidades aisladas, cuya principal preocupación era alcanzar la pureza o la separación del mundo y caminar con el Eterno. Estaban los saduceos ricos y adinerados, entre ellos comerciantes y líderes políticos. Finalmente estaban los fariseos, un grupo de personas celosas conocidos por su odiosa devoción al Todopoderoso. Muchos judíos religiosos consideraban a los fariseos su clero de facto, ya que exigían con vehemencia la importancia de conocer las leyes del Todopoderoso. Los fariseos eran celosos, algunos tenían una educación superior y sobre todo eran ampliamente conocidos por su piedad y pureza. Mateo 5:20. La historia indica que el movimiento fariseo surgió unos 150 años antes del nacimiento de Jesús. Cuando ciertos hombres se convencieron de que los levitas no cumplían la voluntad del Todopoderoso como secta dentro del judaísmo, los fariseos tenían ventaja sobre los levitas. Cualquiera podía convertirse en fariseo, pero un levita debía provenir de la genealogía. Una tira y afloja religiosa entre levitas y fariseos creó una casa dividida. Con el tiempo, los fariseos adquirieron mayor influencia en el pensamiento religioso de los laicos que los levitas. Jesús habló a los fariseos poco antes de morir y les dijo: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, recorren tierra y mar para ganar un solo prosélito, y cuando lo consiguen, lo hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes. Mateo 23, versículo 15. Jesús llamó a los fariseos convertidos 2 veces hijos del infierno, porque la religión falsa es una carga pesada. La religión tiene un enorme poder para hacer el bien y el mal. Pueden ser extremadamente tóxicas o puede ser nutritiva y sanadora.
La religión puede crear un equilibrio holístico, espiritual, mental y físico, o un desequilibrio donde la ideología y la pasión prevalecen sobre el sentido común. Y hay muchos de esos, muchos fariseos, hay muchos que están en las iglesias que tienen ese pensamiento y sobre ese pensamiento creen basar que debemos tener una congregación y ser miembro de un pueblo o de una iglesia. La religión puede ser reveladora y limitante, puede ser expansivista y estimulante, así como altamente engañosa. Puede ser un trampolín hacia una mejor comprensión del amor y el carácter del Todopoderoso, o puede aplastar a quienes buscan sinceramente bajo el peso de una falsa culpa. Los fariseos despreciaban a los recaudadores de impuestos, judíos que trabajaban para el César, porque consideraban un insulto que los fariseos, como siervos del Todopoderoso, reconocieran la autoridad del César al pagarles impuestos. Conociendo lo que los fariseos creían sobre la salvación y cómo se sentían respecto a los recaudadores de impuestos, Jesús contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso de pie y oró consigo mismo. El Eterno, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni siquiera como este publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano se quedó a cierta distancia, calladito. Ni siquiera alzaba la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, Padre, ten piedad de mí, pecador. Les digo que este y no el otro regresó a casa justificado ante el Todopoderoso, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18, versículo 10 al 14. Esta parábola nos enseña que la justicia humana es vana. La devoción religiosa o rigorosa no merecerá el favor del Eterno ni producirá la salvación. El problema es que el Padre exige una justicia para nuestra salvación que los seres humanos no podemos producir. Nadie puede ser salvo por los méritos de su celo, conocimiento o práctica religiosa. Más bien, una persona es justificada ante el Todopoderoso cuando obedece la inspiración del Espíritu Santo. Vive por fe. En resumen, es simple. A menos que el Todopoderoso nos dé específicamente a cada uno el don de la salvación, no podemos ser salvos. La salvación no es una póliza de seguro que compramos a voluntad. El Eterno determina la salvación y la promete a todos los que íbamos por fe. Efesios 2, versículo 8 al 9. Obedecer al Espíritu Santo nunca termina. Desde la perspectiva del Todopoderoso, toda persona que obedece la inspiración del Espíritu Santo es una persona de fe. Cuando una persona hace lo que cree justo y verdadero, sin importar las consecuencias, vive por fe. Cuando una persona se niega persistentemente a seguir la inspiración del Espíritu Santo, el Eterno ve la revelación y no hay provisión en su plan de redención para redimir a los pecadores rebeldes. Por favor, considere esto. El Eterno expulsó a Lucifer y a sus seguidores del cielo por una razón. Cometieron el pecado imperdonable, desafiaron al Espíritu Santo una y otra vez. Llegó un momento en que Lucifer y sus seguidores jamás admitirían su error ni se someterían a la autoridad del Todopoderoso. Cuando llegó este momento, el Espíritu Santo dejó a Lucifer y a sus seguidores en paz. Tras ser expulsado del cielo, Lucifer engañó a Eva y ella pecó. Por amor a Eva, Adán pecó voluntariamente. Es importante distinguir entre el pecado de Lucifer y sus seguidores y el de Adán y Eva. Lucifer y sus seguidores desafiaron continuamente al Espíritu Santo, llegaron al punto de no retorno. Y cuando éste los abandonó, eliminó cualquier posibilidad de tristeza y arrepentimiento. Usted da tristeza y arrepiente todavía, está el Espíritu Santo trabajando en su vida. Cuando el Espíritu Santo se le da, usted ya no siente nada, no siente dolor por lo que la ofensa que ha hecho, ni siente terror de que usted pueda ser destruido en el lado de fuego. Pero cuando el Espíritu Santo está trabajando en usted siente tristeza, dolor, llora. El Espíritu Santo está ahí, está trabajando en su vida. Por otro lado, Eva y Adán no desafiaron al Espíritu Santo. Eva pecó por engaño y Adán pecó porque amaba a Eva más que al Todopoderoso. Por lo tanto, por amor a la humanidad, el Eterno en su
gracia, implementó un plan de redención para Adán y Eva y su descendencia. Pero la redención de Lucifer y sus seguidores no fue posible. Permanezca en él, tenga temor de él, ámelo, sígale, haga su voluntad y va a ver cómo el Espíritu Santo hace una obra maravillosa en su vida. Antes de que Lucifer y sus seguidores fueran expulsados del cielo, el destino de los ángeles celestiales dependía de su respuesta al Espíritu Santo. Este estatuto existía antes de que el pecado comenzara en el cielo. Este estatuto continuará en la tierra hoy y permanecerá intacto por toda la eternidad. Jesús dijo, por eso les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. A cualquiera que pronuncie una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero a cualquiera que pronuncie una palabra contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Mateo 12, 31, versículo 32. Estas reflexiones me llevan de vuelta al principio de este estudio. Ser miembro de una iglesia no tiene nada que ver con la salvación, incluso antes de que Jesús creara la tierra. El Eterno estableció el principio de que el destino eterno de cada persona se determina por su respuesta a la inspiración del Espíritu Santo. Quienes escuchan y obedecen al Espíritu Santo viven por fe. Quienes se niegan a escuchar y obedecer su voz viven en rebelión. Ninguna persona tiene el derecho de criticar a una persona que no es miembro de una iglesia, porque esa persona tiene una relación muy personal con el Señor, en su hogar, con sus hijos. No están en rebelión, simplemente hay algunas cosas que no le agradan. Si a usted no le agradan muchas cosas y no cambia el sistema, salga. Búsquese un lugar donde las personas sean unidas, trabajen para un propósito maravilloso, no para la bolsa, no para lo material, no para enriquecer al líder, porque los líderes deben ser las personas más humildes y más apegadas a los principios cristianos y bíblicos y hacer que el trabajo que el Señor lo llamó a hacer. Su comunidad, su congregación. Los que están allá afuera de esta congregación no quieren decir que son miembros del cuerpo de Cristo. Esa iglesia invisible es la que debemos de pertenecer. Y si nosotros estamos en una congregación trabajando para la obra del Señor, hagámoslo con amor y una fe viviente y ardua y veremos el resultado. Pero que todo se haga de acuerdo a la voluntad del Señor y no escondamos pecado, porque esconder pecado en la casa del Señor es abominación, es destrucción y por eso destruye el Señor a los pueblos. Acán, el líder de la tribu de Judá, se le dio una orden que de todo lo que poseyeran en las tierras donde iban a conquistar era del Padre, del Todopoderoso. Y todo aquel que escondiera algo en la congregación o pecado contra la voluntad del Señor, se robara algo, era para destrucción y para traer pecado a la congregación. Y sabe usted que el pueblo israelita, después de que Acán escondió los lingotes de oro y todo aquello, el manto babilónico que se tomó cuando tomaron a aquel pueblo, toda la congregación llegó al día siguiente a luchar, seguir luchando, pero perdió las batallas. Yo le digo una cosa, y esto tiene que hacerlo muy cuidadosamente. Pertenecer a una congregación es una responsabilidad maravillosa que nosotros tenemos para hacer la voluntad del Señor, no la voluntad del líder, porque el líder simplemente es uno más que está guiando, pero no quiere decir que él tiene toda la acción. Hay varones de Dios, hay mujeres de Dios en congregaciones donde ellas asisten a la voz del Espíritu Santo en su vida para hacer su voluntad, la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y eso es. Si no puedes tener la avalancha del pecado, por favor, no prosiga allí. Búsquese un lugar donde usted pueda crecer, madurar espiritualmente y ser bendición y luz en medio de las tinieblas. Primeramente les digo, su responsabilidad no está en enriquecer a los líderes de ciertas denominaciones. Su responsabilidad está en enriquecer el reino del Señor alrededor de usted. Si usted hace eso, su congregación, los
miembros de su iglesia están en ese trabajo. Maravilloso ese trabajo. Pero no juzgue. No juzgue nunca a su hermano que no es miembro de esa congregación. No sabemos que él está haciendo una obra maravillosa. Silenciosamente está callado haciendo la obra, orando y ayunando para que muchas personas lleguen al conocimiento del Señor, porque es necesario. Es necesario que la congregación tenga un sistema maravilloso, y es depender del Padre, pedirle a Él que haga su voluntad en medio de este mundo confuso y de tinieblas y de pecado. Es necesario. Bueno, aquí le dejo este pequeño pensamiento y algunos me van a agradecer, tal vez otros me dicen, este Señor es división. Yo no. Simplemente estoy haciendo lo que el Señor me manda hacer. Y si yo pertenezco al cuerpo invisible del Señor, el cuerpo de Cristo es invisible, yo pertenezco a eso y hago su voluntad, orando y ayunando y haciendo el trabajo. Y bueno, si siento deseos de mantenerme en una relación personal, yo tengo una relación personal con un pueblo bastante grande, pero eso no me indica que tengo que pertenecer. Si ellos hacen la voluntad del Señor y están haciendo el trabajo que el Señor nos mandó a hacer, gloria al Padre, gloria a su Hijo. Sigamos caminando en esta vereda que el Señor nos ha preparado y andamos por la senda antigua, por la senda que está estrecha, no la senda ancha, porque por ahí nadie va a encontrar la salvación. Persisto en verdad, no persisto en mitos, leyendas y lo que muchos hacen, manipular las escrituras para su beneficio. Que Jehová me los guarde y me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes y sigamos en la lucha, porque la lucha sigue, más ahora se acrecenta. Parece que todas las cosas están caminando normal, paz, tranquila. Tenga mucho cuidado, porque de repente tiene que venir algo, porque el mundo entero necesita regresar a esa senda del Señor para ser llevado a la eternidad y pertenecer a su reino. Y nosotros somos deudores, tenemos esa responsabilidad y escuchamos la voz de su Espíritu que nos guía a hacer su voluntad. Dejamos en el Señor, como dice, asilero halaguero, hasta en otra ocasión.